Rosa, Sergio y Jesús han recibido un órgano nuevo este año. Con tratamiento desde hace 16 años por una enfermedad autoinmune, el hígado de Rosa se fue deteriorando hasta que no pudo más. Su única opción era un donante y después de un año en la lista de espera, en ese mismo sofá recibió la llamada. Me dijeron, hay un posible órgano para ti, bájate, en menos de 2 horas tienes que estar aquí. Pues yo cogí mi bolsica, que la tenía de hace un año preparada, y ya me fui. Todavía no sabe si tendrá limitaciones, pero Tengo una vida, tengo una nueva esperanza, y mi volumen ha cambiado, mis ganas de comer han cambiado. En esta ambulancia llegaba el corazón para Sergio. Le dio un infarto mientras dormía, entró al hospital con su corazón y 4 meses más tarde salió con otro. Intentaron a ver a través de medicación, tal, a ver si se podía recuperar el corazón. Y ya vieron que no se podía recuperar y ya miraron la opción del trasplante de corazón. Tras pasar varias veces por UCI y por planta, recibió el alta. Pues voy más o menos bien, lo que pasa es que tengo limitaciones, pero vamos, que es cosa normal, tengo que realizar todavía rehabilitación. En el caso de Jesús, el riñón de un donante le ha permitido evitar la diálisis. No me lo imaginaba en ningún momento porque encima yo era del grupo B y la nefróloga siempre me decía que encima de que no estaba en diálisis, que es mucho más complicado, el grupo B también hay muchos menos donantes. Me quedé un poco en shock, como diciendo, madre mía, si esto me ha llegado. Y los días sucesivos, ni te cuento, lloraba de alegría a todas horas. Una nueva oportunidad para celebrar la vida. Agradecimiento tanto al donante como a la familia del donante. Pues otra oportunidad que me han dado. Estoy aquí, hay que dar gracias a quien me lo ha dado, que no sé quién es, pero sé que me ha dado la vida.